¿Te has imaginado alguna vez siendo lanzado en un caldero de aceite hirviendo? Para la mayoría de las personas, esto equivaldría a una muerte instantánea, llena de dolor y sufrimiento. Pero, para un hombre específico, este evento se convirtió en uno de los milagros más impresionantes de la historia del cristianismo primitivo. Juan, el apóstol amado de Jesús, enfrentó esta tortura inimaginable y contra todas las expectativas, sobrevivió ileso, convirtiéndose en un testimonio de fe que reverberó a lo largo de los siglos. A medida que el primer siglo llegaba a su fin, el panorama era sombrío para los seguidores de Jesús. Los apóstoles originales ya habían sufrido martirio por sus creencias. Pedro fue crucificado cabeza abajo, Santiago fue decapitado por orden de Herodes, y Andrés encontró su destino en la cruz en Grecia. Uno tras otro, aquellos que caminaron con Cristo pagaron el precio máximo por su lealtad. Sin embargo, Juan permanecía, ahora un anciano, el último vínculo vivo con Jesús, el último testigo ocular capaz de afirmar: yo vi, yo toqué y escuché su voz. Su longevidad no era un mero azar. Cristo había sugerido que Juan podría sobrevivir hasta su retorno. Cuando Pedro preguntó sobre el destino de Juan, Jesús respondió: si quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa? Lo impresionante es cómo el tiempo moldeó la vida de Juan, transformando al joven impulsivo, que un día fue llamado Hijo del Trueno, en un sabio patriarca de la iglesia primitiva. Sus cartas para las comunidades cristianas enfatizaban el amor como el núcleo del Evangelio. La presencia de Juan era un faro de esperanza para los cristianos que enfrentaban una creciente ola de persecuciones. Aunque el Imperio Romano era generalmente tolerante con la mayoría de las religiones, el cristianismo desafiaba sus normas, ya que sus seguidores se negaban a adorar al emperador como una práctica obligatoria y civil. Esta negativa fue interpretada como traición, convirtiendo a los cristianos en blanco de sospechas y hostilidades. El emperador Domiciano, que gobernó Roma de 81 a 96 d.C., intensificó la persecución contra los cristianos, institucionalizando la opresión en todo el imperio. A diferencia de Nerón, cuya violencia se limitaba a Roma, Domiciano exigía adoración como Dominus Deus, Señor Dios, y cualquier negativa a participar en ese culto se clasificaba como traición. Se erigieron estatuas del emperador en templos, y los ciudadanos eran forzados a ofrecer incienso en homenaje a ellas, como una señal de lealtad. La fe de los cristianos proclamaba solo una cosa: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Esta exigencia era imposible de cumplir, llevando a elecciones angustiosas entre negar a Cristo o enfrentar la tortura y la muerte. Como un destacado líder de la Iglesia en la provincia romana de Asia, que corresponde a la actual Turquía occidental, Juan se convirtió en un objetivo específico de esta persecución, afectando comunidades cristianas en ciudades importantes como Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Su negativa a adorar al emperador no podía ser tolerada. Fuentes de la tradición cristiana primitiva, preservadas en escritos de Tertuliano, Jerónimo y otros, relatan que Domiciano ordenó personalmente que Juan fuera llevado a Roma para enfrentar un juicio imperial. Juan, incluso con una edad que se estima mayor a 90 años, permaneció firme en su devoción a Cristo, negándose categóricamente a renunciar a su fe o a ofrecer incienso a la imagen del emperador. La sentencia fue rápida y brutal, planeada para servir como una advertencia a los demás cristianos. Juan enfrentaría una ejecución horrible. Sería sumergido en aceite hirviendo, una forma de ejecución que, incluso para los estándares romanos, era increíblemente cruel y brutal. El destino reservado para aquellos que no siguieran las órdenes era agonizante, llevando a una muerte lenta y dolorosa mientras la carne y la piel se desintegraban. El lugar elegido para llevar a cabo esta ejecución fue la Puerta Latina, una de las principales entradas de Roma. Allí, a la vista de una multitud compuesta tanto por ciudadanos romanos como por cristianos aterrorizados,
Un enorme caldero de aceite se estaba calentando sobre un fuego intenso. El público esperaba ansiosamente el aterrador espectáculo. Cuando Juan fue llevado al lugar, los testigos afirman que mostró serenidad, manteniendo los labios en oración constante. Algunos relatos sugieren que recitó las palabras de Cristo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Los soldados, entonces, sujetaron a Juan y con un movimiento brusco lo lanzaron en el caldero de aceite hirviendo. La multitud contuvo la respiración, algunos girando las caras, incapaces de soportar la visión de la inminente brutalidad. Muchos cristianos en la multitud cerraron los ojos en fervorosa oración, temiendo por el destino de su líder. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación desafió todas las explicaciones racionales. En lugar de gritos de dolor, un silencio surrealista se apoderó del lugar. Cuando la multitud se atrevió a mirar de nuevo, lo que vieron fue simplemente inexplicable. Juan seguía en el caldero completamente ileso por el aceite hirviendo. Según relatos preservados por Tertuliano en el siglo II, su semblante estaba revitalizado, como si estuviera disfrutando de un baño relajante y no como un prisionero a la espera de tortura. La escena evocaba recuerdos del relato bíblico de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes también permanecieron ilesos en las llamas del horno del rey Nabucodonosor. Al igual que aquellos 3 jóvenes hebreos, Juan no sufrió daño alguno. El fuego que debería consumir su carne no dejó marcas en su piel, y su vestimenta permaneció impecable, como si el aceite hirviendo fuera nada más que agua tibia. Aquella inusual protección divina fue un fenómeno impresionante que no solo tocó a los presentes, sino que también desafió a los escépticos de la época. Historiadores romanos, a pesar de su escepticismo respecto a la interpretación milagrosa, confirmaron que algo realmente extraordinario había ocurrido ante sus ojos. La multitud que presenció la ejecución quedó atónita, y ante la evidencia de un poder divino, muchos paganos presentes cayeron de rodillas, reconociendo que solo una fuerza sobrenatural podría justificar semejante prodigio. Algunos soldados romanos, conocidos por ser implacables, arrojaron sus armas al suelo, negándose a continuar la persecución de alguien claramente protegido por dioses. El resultado de este desacato dejó a las autoridades romanas en una posición insostenible. Ejecutar a Juan, tras una manifestación tan sobrenatural, podría provocar revueltas, mientras que liberarlo equivaldría a admitir la superioridad del Dios cristiano sobre la adoración imperial. La solución encontrada por el emperador Domiciano fue exiliar a Juan en la pequeña y árida isla de Patmos, que se utilizaba como colonia penal. Ese lugar remoto, rodeado por las aguas azules del mar Egeo, significaba que el apóstol no podría continuar liderando o fortaleciendo las iglesias bajo severa persecución. Para Domiciano, esto parecía una solución ideal, ya que Juan estaba muy viejo para escapar de Patmos, aislándose de su comunidad y limitando su influencia. Sin embargo, lo que Domiciano no pudo prever fue que este exilio resultaría en una de las revelaciones más profundas de la historia cristiana. Juan describió su situación en el libro del Apocalipsis, donde se presenta como Juan, hermano y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia en Jesús. La experiencia del milagro del aceite hirviendo permaneció grabada en la memoria de la iglesia primitiva y se convirtió en un poderoso símbolo de la protección divina. Tertuliano, uno de los primeros teólogos cristianos, escribió alrededor del año 220 a.C. y se refirió a este evento como un hecho histórico conocido. En su tratado sobre la prescripción contra los herejes, menciona explícitamente que Juan fue sumergido en aceite hirviendo, pero salió ileso, una impresionante evidencia de la gracia de Dios. Jerónimo, al traducir la Biblia al latín en el siglo IV, también registró este incidente en su comentario sobre Mateo, reafirmando que, bajo órdenes de Domiciano, el apóstol enfrentó un destino terrible, pero fue milagrosamente protegido por la gracia divina y salió sin ninguna corrupción. A lo largo de los siglos, esta historia ha inspirado sin fin a los
Cristianos que, incluso ante la persecución, encontraron fuerza en la fe y coraje en sus convicciones. Surgió entonces una iglesia conocida como San Giovanni in Olio, en el supuesto lugar del milagro en Roma, cerca de la Puerta Latina, que aún hoy atestigua el poder de la fe. Artistas a lo largo de la Edad Media y del Renacimiento, a menudo buscaron retratar este evento extraordinario en sus obras, siendo uno de los ejemplos más impactantes el famoso fresco de Domenichino, pintado a principios del siglo XVII, que captura dramáticamente el momento en que Juan permanecía sereno en medio del aceite hirviendo, mientras sus verdugos retrocedían, atónitos. Esta narrativa repleta de fe y resiliencia nos recuerda el poder que actos de valentía y de fidelidad pueden tener, no solo en el tiempo de sus protagonistas, sino también en las generaciones futuras. La historia de Juan y su milagro en el caldero de aceite hirviendo se ha convertido en un testimonio vivo de la protección divina y de la fuerza del espíritu cristiano, moldeando la identidad de una comunidad que enfrentaba la hostilidad con fe inquebrantable. En el núcleo de esta narrativa está la esencia del cristianismo, la creencia en la posibilidad de lo sobrenatural y el poder que la fe puede ejercer, incluso en las situaciones más desafiantes. Para los cristianos de la época, Juan no era solo un apóstol, simbolizaba la continuidad del mensaje de Cristo y la esperanza de que la verdad de Dios triunfaría sobre el miedo y la opresión. Además, la obra de Juan no terminó con su exilio. Al registrar sus visiones y revelaciones en el Apocalipsis, ofreció no solo una advertencia sobre los desafíos que vendrían, sino también una visión de esperanza para los fieles. Sus palabras contenían mensajes de redención y la promesa de un futuro glorioso, donde la luz de Dios prevalecería sobre las tinieblas. El exilio en Patmos, que parecía un castigo, acabó convirtiéndose en un momento de intensa inspiración y revelación. Los cristianos que enfrentaban persecuciones bajo Domiciano y otros emperadores podían mirar a Juan como un ejemplo de perseverancia. Su sobrevivencia a la tortura y su dedicación inquebrantable a Cristo sirvieron como un recordatorio constante de que la fe verdadera no se ve afectada por circunstancias adversas. El testimonio de Juan ayudó a alentar a la base de cristianos en comunidades de todo el mundo, reforzando la idea de que la verdadera fuerza reside en la fe y que la protección divina es, de hecho, una realidad para aquellos que permanecen firmes en sus creencias. Es fascinante notar también cómo este episodio histórico reverberó a través de los siglos, influyendo en el arte, la literatura y la espiritualidad cristiana. Se construyeron iglesias en honor a Juan, y el evento continuó retratándose en diversas formas artísticas, permeando la cultura popular y religiosa. Estas representaciones no solo celebran el milagro, sino que también sirven como una invitación a la reflexión sobre la naturaleza de la fe, el sacrificio y la transformación. El legado de Juan permanece dentro de las narrativas cristianas, no solo como un apóstol, sino como un símbolo de resiliencia y esperanza. Su historia nos enseña que, incluso en medio de la adversidad extrema, la fe puede manifestarse de maneras sorprendentes y transformadoras. Así, el milagro del aceite hirviendo no es solo un evento aislado, sino parte de un rico tapiz de experiencias espirituales que continúan inspirando y fortaleciendo a los cristianos hasta el día de hoy. Finalmente, al recordar las pruebas y triunfos de Juan, somos desafiados a considerar cómo nuestras propias vidas reflejan esa misma lucha entre la fe y la duda, y cómo cada uno de nosotros puede ser faros de esperanza en medio de la oscuridad. El testimonio de Juan nos invita a confiar en la protección divina y a mantenernos firmes en nuestras creencias, independientemente de las circunstancias que podamos enfrentar, eternizando su historia como un poderoso recordatorio de lo que significa vivir con integridad y fe en Dios. Patmos era una pequeña y desolada isla situada a unos 45 kilómetros de las comodidades de la ciudad de Éfeso, donde Juan ejercía su papel como líder de la iglesia. Las condiciones de vida en Patmos eran extremadamente severas, especialmente para un hombre de mayor edad como Juan. Los exiliados romanos
eran frecuentemente obligados a trabajar en las canteras, extrayendo el mármol blanco por el cual la isla era conocida. Aunque no tenemos certeza de si Juan fue sometido a este trabajo extenuante debido a su edad, es innegable que enfrentó un duro aislamiento y una grave escasez de recursos. En este ambiente árido y difícil, Juan recibió una serie extraordinaria de visiones que resultarían en la composición del libro del Apocalipsis. Él mismo relata: «En el día del Señor estaba en el Espíritu, y oí una voz detrás de mí, como de trompeta». Lo que podría haber sido el final de su historia, marcado por una muerte brutal o un exilio silencioso, se convirtió en el escenario para su contribución más duradera. Los romanos pretendían silenciar a Juan al aislarlo en Patmos, pero irónicamente, proporcionaron el entorno propicio para que recibiera las visiones profundas sobre la escatología que formarían parte de la Biblia. En estas visiones, Juan tuvo la oportunidad de contemplar el trono de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas y la victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mal. El mensaje que emergió de sus revelaciones era claro. Aunque los desafíos actuales parecieran adversos, la victoria final pertenecía a Cristo y sus seguidores. Tras la muerte de Domiciano en 96 d.C., muchos de sus actos, incluidos los exilios políticos y religiosos, fueron revocados por el Senado romano, y el nuevo emperador Nerva adoptó una postura más tolerante hacia los cristianos, permitiendo que muchos exiliados regresaran a sus comunidades. Según la tradición cristiana, Juan fue liberado de Patmos y regresó a Éfeso, donde continuó liderando las iglesias de Asia hasta su muerte natural, posiblemente alrededor del año 100 d.C. Si esta cronología es correcta, esto convierte a Juan en el único apóstol que, al final de su vida, no murió como mártir en Éfeso. En sus últimos años completó sus escritos, incluyendo su Evangelio y sus 3 epístolas, mientras que el Apocalipsis, escrito en Patmos, se centró en la victoria final de Cristo. Sus escritos posteriores enfatizaron el amor entre las personas. Juan repetía con frecuencia: «Amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios». Irineo, que conoció a Policarpo, un discípulo directo de Juan, describió al apóstol en sus últimos años como un padre espiritual, reiterando constantemente el mandamiento del amor. Una historia preservada por Jerónimo cuenta que, ya en edad avanzada, cuando Juan tenía dificultades para caminar o predicar largos sermones, era llevado a las reuniones de la iglesia, donde simplemente decía: «Niños, ámense unos a otros». Cuando le preguntaban por qué repetía siempre el mismo mensaje, Juan habría respondido: «Porque este es el mandamiento del Señor, y si solo esto se cumple, es suficiente». El milagro del aceite hirviendo no fue solo un evento extraordinario, también cargó significados teológicos profundos para la iglesia primitiva. A lo largo de los siglos, estudiosos cristianos han identificado diversas capas de simbolismo en este evento. En primer lugar, el milagro demostró el poder protector de Dios sobre sus fieles, así como los 3 hebreos en el horno ardiente. Juan ejemplificó la promesa divina contenida en Isaías: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». En segundo lugar, la preservación sobrenatural de Juan validó su autoridad apostólica y la autenticidad de sus escritos, en una época en la que la proliferación de falsos maestros amenazaba con desacreditar el mensaje cristiano. La intervención divina, manifestada de manera tan dramática, estableció a Juan como un verdadero mensajero de la verdad divina. Además, el milagro ilustró la promesa de Cristo sobre el Espíritu Santo como el óleo de alegría que unge a los creyentes. Mientras el aceite físico era utilizado como un instrumento de tortura, el aceite espiritual trajo a Juan la presencia divina que lo fortaleció. Los teólogos también sostienen que el pueblo medieval veía en este evento una prefiguración de la resurrección final. Así como Juan emergió del caldero que debía consumirlo, los fieles también se levantarían triunfantes sobre la muerte en la resurrección prometida.
Los escritos de San Agustín reflexionan sobre este milagro, argumentando que el mismo poder que preservó a Juan en el aceite hirviendo sería el que transformaría nuestros cuerpos mortales en gloria inmortal. Tertuliano es la principal fuente histórica que registra el milagro del aceite hirviendo. Escribió aproximadamente un siglo después del evento en su tratado Adversus Marcionem y menciona el incidente como un hecho histórico ampliamente reconocido y no como una leyenda o un mero rumor. Otros testimonios históricos, incluidos los escritos de Jerónimo Eusebio de Cesarea, considerado el padre de la historia de la Iglesia, e Irineo, varían en detalles, pero todos coinciden en aspectos esenciales. Juan fue sometido a tortura, en aceite hirviendo durante el reinado de Domiciano, y sobrevivió de manera milagrosa, ileso. Evidencias arqueológicas corroboran los aspectos de esta narrativa. Excavaciones en la región de la Puerta Latina en Roma revelaron estructuras romanas del primer siglo, compatibles con un lugar de ejecución pública. La propia iglesia de San Giovanni in Olio, que ha sido reconstruida en diversas ocasiones desde el período medieval, marca el lugar tradicional del milagro. Estudios contemporáneos resaltan que, aunque no podemos verificar el milagro con métodos históricos de manera concluyente, la coherencia y la antigüedad de las historias, combinadas con la ausencia de refutaciones significativas, sugieren una base histórica sólida. Notablemente, incluso los críticos paganos del cristianismo primitivo, que frecuentemente ridiculizaban otros relatos de milagros, rara vez mencionaban el episodio de Juan en el aceite hirviendo para contestarlo. Esta ausencia de controversia puede indicar que el evento fue ampliamente aceptado como una ocurrencia real. Para entender plenamente el profundo significado del milagro del aceite hirviendo, es esencial considerar el contexto más amplio de la persecución romana contra los cristianos en el primer siglo. A diferencia de la creencia popular, el Imperio Romano, en general, permitía la práctica religiosa, siempre y cuando los pueblos conquistados demostraran lealtad al emperador a través del culto imperial. El problema con los cristianos era su insistencia en el monoteísmo exclusivo. Creían que solo Jesús era Señor, no el emperador. Bajo Nerón, entre 54 y 68 d.C., la persecución se había concentrado principalmente en Roma, especialmente tras el gran incendio que el emperador convenientemente atribuía a los cristianos. Sin embargo, Domiciano institucionalizó la persecución, extendiéndola a todo el imperio como parte de su política oficial. Las formas de martirio eran variadas, incluyendo exposiciones a bestias en anfiteatros, crucifixiones, decapitaciones y otras torturas. La inmersión en aceite o plomo era reservada para casos ejemplares, donde las autoridades buscaban una ejecución particularmente dolorosa y pública para desalentar a otros. El historiador romano Tácito, aunque no simpatizaba con el cristianismo, describió con desdén la crueldad de las persecuciones, observando que muchos romanos comenzaron a sentir compasión por los cristianos debido a la brutalidad de los métodos en su contra. Fue en este escenario de terror sistemático que el milagro de Juan emergió, sirviendo como un poderoso testimonio contra la reivindicación imperial de poder absoluto. El destino de Juan contrasta marcadamente con el de los otros apóstoles originales. Mientras la mayoría murió como mártires, Juan sobrevivió no solo a la tentativa de ejecución en Roma, sino que también vivió hasta una edad extraordinaria, alcanzando posiblemente los 100 años. Santiago, hermano de Juan, fue el primer apóstol en ser martirizado, decapitado por orden de Herodes Agripa I. Por lo tanto, queda claro que la supervivencia de Juan y su larga vida después del exilio fueron vistas como un acto divino, reafirmando la creencia de que aquellos que permanecen fieles a Dios, incluso ante la persecución y el sufrimiento, eventualmente alcanzarán la salvación y la redención. El legado de Juan, entonces, no se trata solo de su resistencia y milagrosidad, sino también de la continuidad del mensaje de amor y esperanza que él enfatizó a lo largo de su vida. Al reflexionar sobre la vida y el testimonio de Juan, nos
sentimos inspirados a considerar la profundidad de nuestras propias convicciones. Su historia nos recuerda la fuerza que la fe puede ofrecer en momentos de adversidad y el impacto duradero que una vida dedicada a principios elevados puede tener dentro de nuestra comunidad espiritual y más allá de ella. Cada uno de nosotros, al igual que Juan, está desafiado a vivir con propósito y a promover el mensaje de amor y fe, incluso en las circunstancias más difíciles. La jornada de Juan en Patmos y su triunfo sobre la tortura y el exilio reflejan no solo un milagro individual, sino que también simbolizan la resistencia y la esperanza que caracterizan la experiencia cristiana a lo largo de los siglos. La forma en que Juan enfrentó sus adversidades nos enseña que en momentos de prueba extrema, la fe puede convertirse en un pilar inquebrantable que sostiene el espíritu humano. Sus visiones en el aislamiento de Patmos trascendieron meramente una experiencia personal. Se convirtieron en las bases de una teología rica que continuarían influyendo en generaciones de cristianos. El Apocalipsis no es solo una obra literaria, sino un compendio de esperanza, revelando que a pesar de todas las tribulaciones que la Iglesia enfrentaba, la historia no terminaba con la opresión, sino con la victoria. Cuando Juan regresó a Éfeso, no solo encontró un nuevo comienzo, sino también una oportunidad para transmitir el amor, la esperanza y el mensaje de Cristo de manera más eficaz. Los escritos que produjo en sus últimos años sirvieron como valiosas guías para las comunidades que necesitaban aliento ante desafíos crecientes. Enfatizaban la esencia del amor entre los creyentes y la importancia de permanecer fiel al mensaje de Cristo, incluso bajo presión externa. Juan se convirtió en un ícono, representando no solo la resiliencia individual, sino también la fuerza colectiva de una comunidad que sabía que, juntas, podían soportar cualquier tormenta. La perseverancia de Juan y su notable supervivencia también contrastan con las historias de otros apóstoles, recordando a los cristianos que, aunque la trayectoria de la fe puede incluir el martirio, también hay momentos de gloriosa resistencia que son parte de la experiencia espiritual. Así, la narrativa de Juan nos invita a valorar la vida y a apreciar la importancia de cada miembro de la comunidad de fe, independientemente de cómo cada uno termine su jornada. Además, el milagro y la vida de Juan en Patmos no solo establecieron su autoridad, sino que también solidificaron la noción de que la fe genuina es capaz de desafiar las normas sociales y los límites impuestos por las potencias de ese tiempo. El ejemplo de Juan resuena hasta el día de hoy, haciéndonos reflexionar sobre cómo podemos mantenernos firmes en nuestras propias convicciones, incluso cuando la sociedad parece presionarnos a conformarnos. Así, el legado de Juan, sustentado por la fuerza de su fe y por las experiencias que vivió, se convierte en un faro. Nos enseña sobre la fuerza del amor en acción, la determinación ante la adversidad y el poder transformador de la fe en Dios. El llamado a la unidad y al amor que transmitió se ha desplegado a lo largo de generaciones y se ha manifestado en prácticas de solidaridad y compasión entre los creyentes, creando una cultura de apoyo mutuo que se extiende por siglos. Hoy, al mirar la historia de Juan y el milagro que lo rodeó, somos llamados no solo a creer en milagros, sino a vivir nuestra vida con la conciencia de que la verdadera fe se manifiesta en las pequeñas acciones de amor y servicio a los demás. Al fin y al cabo, el mensaje central que Juan nos dejó es que, incluso en las condiciones más desafiantes, el amor siempre prevalecerá. Por lo tanto, somos alentados a vivir de acuerdo con esta verdad, manteniendo una llama de esperanza encendida dentro de nosotros mientras caminamos juntos en el viaje de la vida. El milagro del aceite hirviendo y la vida de Juan nos recuerdan que nuestra fe nunca es en vano y que Dios, en su infinita sabiduría, está siempre con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y conduciéndonos hacia un futuro glorioso. Alrededor del año 44 de Cristo, Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma durante la persecución bajo Nerón. Durante este periodo sombrío, Andrés, Felipe, Bartolomé y otros apóstoles
también encontraron muertes violentas en diversos lugares del Imperio Romano y más allá, mientras facilitaban la difusión del mensaje del Evangelio. La diferencia, crucial en el destino de Juan, no pasó desapercibida para los primeros cristianos. Muchos de ellos estaban familiarizados con la conversación registrada en Juan 21, donde Jesús, refiriéndose a Juan, le dice a Pedro: «Si quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa?». Aunque Jesús no prometió explícitamente que Juan no moriría, su supervivencia milagrosa, después de la experiencia del aceite hirviendo y su larga vida, parecieron confirmar un propósito divino especial para este apóstol. Este propósito incluía la preservación de las enseñanzas de Jesús en el cuarto Evangelio, que contiene profundas reflexiones teológicas sobre la divinidad de Cristo. Además, permite la transmisión de la visión apocalíptica, que sostendría la esperanza de la Iglesia en medio de siglos de persecución. Es particularmente significativo que el apóstol, que milagrosamente sobrevivió al aceite hirviendo, fuera también aquel elegido para recibir la revelación del Apocalipsis. Ambos eventos reflejan la preservación divina en circunstancias aparentemente imposibles. El milagro del aceite hirviendo es una demostración visible y pública del poder de Dios para proteger a sus fieles frente a las llamas de la persecución, mientras que el Apocalipsis ofrece una perspectiva cósmica y eterna de esa misma protección. Juan Apocalíptico testifica sobre multitudes de mártires que emergen de la gran tribulación, lavando sus vestiduras y haciéndolas blancas en la sangre del Cordero, como se registra en Apocalipsis 7:14. Su propia experiencia de preservación, incluso bajo tortura, proporciona una base significativa para comprender y transmitir la visión de la victoria final de los santos. La lengua del Apocalipsis a menudo utiliza imágenes de hornos de fuego, lagos de fuego y refinamiento por el fuego, una conexión válida para los primeros lectores que estaban familiarizados con la experiencia de Juan en el aceite hirviendo. Estas imágenes habrían resonado con un significado adicional, uniendo la experiencia personal del apóstol a las realidades cósmicas que describió. De cierta manera, el milagro del aceite hirviendo puede verse como una validación física e histórica del mensaje espiritual y escatológico del Apocalipsis. Dios tiene el poder de preservar a sus fieles incluso en las persecuciones más severas, llevándolos a la victoria final. A lo largo de la historia del arte cristiano, el milagro de Juan en el aceite hirviendo ha inspirado numerosas representaciones visuales. Estas obras no solo han preservado la memoria del evento, sino que también han reflejado las diferentes interpretaciones a lo largo del tiempo. Entre las representaciones más antiguas se encuentran frescos encontrados en las catacumbas romanas, datados de los siglos III y IV. Estas imágenes, a menudo simples, muestran a Juan en actitud de oración dentro de un recipiente, rodeado de figuras romanas, ilustrando el milagro para los cristianos que aún enfrentaban persecuciones en la era medieval. El milagro aparece en varias iluminaciones de manuscritos y vitrales de catedrales, con Juan frecuentemente representado con un halo dorado, simbolizando su santidad y serenidad en medio de las llamas. Los verdugos romanos suelen aparecer con expresiones de asombro o miedo. Artistas renacentistas, como Hans Baldung Green y Albrecht Dürer, crearon grabados detallados del evento, destacando el contraste dramático entre la violencia de la situación y la serenidad sobrenatural del apóstol. La obra barroca más notable es el fresco de Domenichino en la capilla de San Giovanni in Olio en Roma, de alrededor de 1629. En esta vibrante obra, Juan es mostrado saliendo del caldero con los brazos levantados en alabanza, mientras verdugos y espectadores reaccionan con asombro. Estas representaciones artísticas no solo sirvieron como decoración, sino también como herramientas de enseñanza e inspiración para muchas generaciones de cristianos que no podían leer los relatos escritos. Antes de que el milagro del aceite hirviendo fuera registrado por escritores como Tertuliano, la historia fue preservada en la tradición oral en comunidades cristianas primordiales. Este proceso de transmisión oral
fue fundamental en la iglesia de los primeros siglos. Policarpo de Esmirna, discípulo directo de Juan, a menudo compartía historias sobre el apóstol con sus propios discípulos, incluyendo a Irineo. Irineo, a su vez, registró estas tradiciones en sus escritos, formando una cadena de transmisión confiable de conocimiento. Las comunidades cristianas de Asia Menor, donde Juan sirvió después de su regreso de Patmos, mantuvieron recuerdos vívidos del apóstol y de sus milagros. Estas historias se compartían durante las reuniones de culto y en las comidas comunitarias, fortaleciendo la identidad y la fe de los creyentes. Cuando peregrinos visitaban Éfeso o Roma, a menudo escuchaban relatos del milagro de testigos oculares o de sus descendientes, llevando estas historias de vuelta a sus propias comunidades. Así, antes de ser documentadas formalmente, las narrativas sobre el milagroso acto de Juan se difundieron ampliamente por el mundo cristiano. La consistencia de los detalles esenciales en estas historias, preservadas de forma oral en comunidades distantes, refuerza su credibilidad histórica. Aunque algunos elementos pueden haber sido embellecidos a lo largo del tiempo, el núcleo de la narrativa, la sobrevivencia milagrosa de Juan después de la inmersión en aceite hirviendo, se ha mantenido notablemente estable a lo largo de 1900 los siglos. El hecho de que el milagro involucrara específicamente aceite y no otra sustancia carga significados simbólicos importantes dentro de la tradición cristiana. El aceite ocupa un lugar especial en las Escrituras y en la práctica cristiana primitiva. En la Biblia, el aceite simboliza consagración y la presencia del Espíritu Santo. Reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con aceite para indicar su dedicación a propósitos divinos. El término Mesías, que significa literalmente el ungido, está intrínsecamente ligado a esta práctica. Al sobrevivir al aceite que debería haberlo destruido, Juan se convirtió simbólicamente en una figura ungida por el Espíritu. Lo que debería ser un instrumento de muerte, se transfiguró en un signo de su consagración especial. En la práctica cristiana primitiva, el aceite también se utilizaba en bautismos y en la cura de enfermos. La experiencia de Juan en la olla puede verse como un bautismo de fuego, del cual emergió purificado y fortalecido para su misión final. Los padres de la Iglesia reflexionaron más tarde sobre el simbolismo del milagro. Gregorio Nacianceno, por ejemplo, destacó que, así como el aceite flota en el agua y no se mezcla con ella, Juan permaneció por encima del sufrimiento terreno, intocable por él, gracias a su comunión con lo divino. San Agustín comparó el milagro con la manera en que el aceite de la unción espiritual protege al creyente de las llamas de las tribulaciones. Hoy, los visitantes de Roma pueden ver la pequeña y encantadora capilla de San Giovanni in Olio, situada cerca de la Puerta Latina. La estructura actual, rediseñada por el arquitecto Antonio da Sangallo en el siglo XVI y posteriormente modificada por Borromini, marca el lugar tradicional del milagro. La capilla tiene una construcción octagonal de ladrillos rojos cubierta por una elegante cúpula y en su interior, frescos ilustran la historia de Juan, incluida la dramatización del milagro del aceite hirviendo, representada artísticamente por Lázaro Baldi. Aunque la capilla es pequeña y a menudo ignorada en los itinerarios turísticos convencionales, atrae a peregrinos cristianos que buscan una conexión física con este episodio extraordinario de la historia de la Iglesia primitiva. Excavaciones arqueológicas en el área han revelado estructuras romanas compatibles con el período de Domiciano, aunque no se ha descubierto evidencia concluyente del propio evento milagroso, lo cual era de esperarse, dada la naturaleza extraordinaria del milagro. En el altar de la capilla se guarda una pequeña ampolla de aceite, supuestamente conteniendo una porción del aceite milagroso, aunque no es posible verificar su autenticidad. Esta reliquia representa una conexión tangible con la fe que generaciones de cristianos han buscado a lo largo de los siglos, recordándonos los eventos fundamentales de su espiritualidad. La supervivencia de esta capilla a lo largo del tiempo, a pesar de guerras, invasiones
y caídas de estructuras mucho mayores a su alrededor, parece apropiada para un lugar que rinde homenaje a la milagrosa supervivencia de Juan. Los últimos relatos históricos sobre los apóstoles sugieren que, tras sobrevivir al aceite hirviendo y regresar del exilio en Patmos, Juan vivió sus últimos años en Éfeso, el centro urbano más significativo de la provincia romana de Asia. En Éfeso, Juan ejerció como patriarca espiritual de las iglesias de la región. Tradiciones preservadas por Eusebio y otros historiadores antiguos describen al viejo apóstol viajando a comunidades cercanas siempre que su salud lo permitía, viéndose reuniéndose y fortaleciendo a los creyentes, además de ordenar nuevos líderes para congregaciones emergentes. Una de las historias más conmovedoras de este período, preservada por Clemente de Alejandría y más tarde registrada por Eusebio, narra cómo Juan persiguió a un joven discípulo que se había desviado, abrazando una vida de crimen. A pesar de su edad avanzada, Juan seguía al joven bandido hasta su escondite en las montañas, demostrando una determinación incansable. A través de su amor persistente y su compromiso por rescatar a aquel que había perdido el camino, Juan logró traer al joven de vuelta a la fe. Este episodio ejemplifica no solo el carácter amoroso y cuidadoso de Juan, sino también su profunda comprensión de la necesidad de restaurar a los pecadores y ofrecer una nueva oportunidad a aquellos que se habían desviado. Durante esos años es probable que Juan hubiera completado su obra sobre el cuarto evangelio y sus 3 epístolas, mientras que el Apocalipsis, escrito en Patmos, se enfocaba en visiones cósmicas del futuro y la promesa de victoria final. Sus escritos posteriores enfatizaban el amor como el núcleo de la vida cristiana. El Evangelio de Juan, a diferencia de los relatos sinópticos, revela una profunda comprensión teológica de la identidad de Cristo, forjada a lo largo de décadas de reflexión sobre sus experiencias y enseñanzas. Sus epístolas reitera constantemente el tema del amor. Amados, amémonos unos a otros, pues el amor viene de Dios. La tradición cristiana primitiva asegura que Juan murió pacíficamente en Éfeso alrededor del año 100 de Cristo, rodeado de discípulos devotos. Fue el único de los 12 apóstoles originales que no sufrió una muerte violenta. Su supervivencia, milagrosa al aceite hirviendo, no solo prolongó su vida, sino que también la transformó en un símbolo vivo de la protección divina prometida a los fieles. En el lugar de su sepulcro, más tarde se construyó una basílica que se convirtió en un importante destino de peregrinación en el cristianismo primitivo. Se decía que un polvo fino, conocido como maná, emanaba anualmente de su tumba, atribuyéndose este otro milagro al apóstol incluso después de su muerte. El legado de Juan, el discípulo que se reclinó en el pecho de Jesús durante la última cena, que estuvo al pie de la cruz y que sobrevivió al aceite hirviendo, continúa inspirando a creyentes alrededor del mundo hasta el día de hoy. La extraordinaria jornada de Juan, desde ser un joven pescador de Galilea hasta convertirse en el venerable padre de la Iglesia, ejemplifica la promesa divina de que el amor es más fuerte que el odio, que la vida es más poderosa que la muerte y que la fe es capaz de superar incluso las mayores adversidades. La vida y la obra de Juan reflejan no solo momentos de fe y triunfo, sino también la realidad del sufrimiento y la perseverancia ante las pruebas. Él representó el ideal del discípulo que, a pesar de los desafíos, se mantuvo fiel a su misión. Un faro de esperanza y testimonio del amor de Dios en todas las circunstancias. Así, el apóstol Juan se convierte en un ejemplo duradero de cómo la fe, sostenida por el amor y el coraje, puede moldear y enriquecer nuestras vidas, guiándonos a una comprensión más profunda de Dios y de nosotros mismos. El mensaje final dejado por Juan, reflejado en sus escritos y acciones, continúa resonando en todas las generaciones. El llamado a la unidad a través del amor, la importancia de la fe en tiempos de crisis y la certeza de que independientemente de las tribulaciones que podamos enfrentar, la verdadera victoria pertenece a aquellos que permanecen firmes en la esperanza de Cristo. La trayectoria de su vida nos invita a abrazar con valentía los desafíos, a trabajar por el bien del prójimo
y a vivir conforme al mensaje del Evangelio que dedicó su vida a compartir.